¿Qué harías si el hombre que prometió amarte para siempre ni siquiera recuerda tu aniversario? Y sí, mientras tú pones velas en la mesa, él ya ha encendido otras. ¿En la habitación de otra mujer? Esta no es solo una historia de infidelidad. Es la historia de una mujer que pasó de preparar cenas para un fantasma a convertirse en la voz que otras mujeres escuchan cuando están a punto de rendirse. Una historia donde el silencio grita y el amor propio finalmente responde. La cuchara de madera golpeó suavemente el borde de la olla mientras el aroma del estofado de cabra llenaba la cocina. Goodness probó la salsa una vez más. Ajustó la sal con cuidado, como si aún le importara que a él le gustara perfecta. Porque hoy no era un día cualquiera. Hoy habría sido su 7º aniversario. La mesa estaba puesta, velas encendidas, el pastel de chocolate aún tibio sobre la encimera. Y ella, con el vestido que él le había regalado la noche en que le pidió matrimonio. Pero el reloj marcaba las 10:27 de la mañana. Y Frank no llegaba. Sus llamadas, ignoradas, sus mensajes, leídos pero sin respuesta. Cuando por fin la puerta se abrió, él ni siquiera miró hacia ella. Reunión larga, murmuró, y desapareció escaleras arriba sin siquiera besarle la mejilla. Goodness se quedó ahí, en medio del comedor, como una sombra pegada al recuerdo de algo que una vez se llamó amor. Pero lo peor no fue la cena fría. Lo peor fue la forma en que el silencio se sentó frente a ella. Y se convirtió en su única compañía. ¿Alguna vez sentiste que gritabas desde el alma y nadie te escuchaba? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú si fueras ella? La luz tenue de la lámpara de la cocina caía sobre la mesa puesta. Goodness había preparado todo con esmero. El plato favorito de Frank. Su sopa abono, aromática y picante, tal como a él le gustaba. El vapor ascendía en espirales, mezclándose con el aroma de las velas de vainilla que había encendido para crear una atmósfera especial. Cada detalle estaba pensado, incluso la copa de vino ya vacía en su lugar, esperando a que él llegara y brindara como solían hacerlo cada año. Era su aniversario, el 7º, pero él no lo sabía. O quizás, ya no le importaba. El reloj marcaba las 9:42 de la noche. El sonido de la aguja del reloj, cada vez más fuerte en el silencio que se había instalado en la casa. Era lo único que rompía la calma. Goodness miró el teléfono una vez más. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida, solo la pantalla brillante de un teléfono en silencio, reflejando una imagen que ya no era la de su esposo, sino la de un extraño. Sus pensamientos vagaban. Recordó los primeros años, cuando Frank llegaba a casa corriendo, como un niño, abrazándola tan fuerte que sentía que se desvanecía en su cuerpo. Las risas, las conversaciones largas en la cama, los sueños compartidos, las promesas susurradas, todo eso parecía de otra vida. Porque ahora, la distancia entre ellos era más tangible que nunca. Y él ya no la miraba. Frank entró finalmente, como un espectro en la casa que alguna vez compartieron, sin el brillo en los ojos que solía tener. Su rostro, antes lleno de emoción y amor, ahora estaba vacío, como una máscara rota. No dijo nada, solo tomó su chaqueta y dejó caer las llaves en la mesa sin dirigirse a ella. Reunión larga en la firma, murmuró, sin mirar siquiera el plato que ella había preparado con tanto amor. Goodness tragó un nudo en la garganta, luchando por no desmoronarse en su presencia. ¿Por qué ella no la miraba? ¿Por qué no veía todo lo que ella había hecho por él? ¿Por ellos? Había preparado esa cena pensando en las buenas noches pasadas, en las celebraciones que solían compartir. Pero el Frank que tenía enfrente no la veía. Ni siquiera tenía la decencia de sonreírle. Solo lo escuchó irse.
como un visitante que se olvidó de su dueño. El sonido de sus pasos al alejarse fue lo único que rompió el silencio. Y fue entonces cuando Goodness comprendió algo que no quería aceptar. El amor que alguna vez habían compartido ya no estaba. Y tal vez, nunca volvería. La espera continuó. Las horas pasaban lentamente. Pero él no regresaba. El teléfono permanecía en silencio. Al igual que él, las esperanzas se desvanecían con cada segundo que pasaba. Goodness comenzó a preguntarse si la culpa era suya. ¿Había hecho algo mal? La última vez que Frank la miró de esa manera. ¿Se le escapó algo? Pero su corazón ya sabía la respuesta. No era ella, era él. La cena seguía intacta, como un monumento a lo que alguna vez fue. Los minutos se convirtieron en horas. Hasta que finalmente, el reloj marcó las 12:01 de la noche. El viento soplaba suavemente fuera de la ventana. Como si la naturaleza misma llorara con ella. Goodness estaba sola, más sola que nunca. La luz de la vela parpadeó una vez más antes de apagarse. Y con ella, se apagó una parte de ella misma. Se apagó la esperanza. La casa ahora era un extraño eco. Un espacio que no reconocía. Las paredes, que una vez fueron testigos de risas y abrazos. Ahora solo reflejaban el sonido sordo de sus sollozos silenciados. ¿Era esta la vida que ella había elegido? ¿Era este el hombre con el que había soñado? Todo se desmoronaba lentamente frente a ella. Sin un solo grito de desesperación. Solo la certeza cruel de que el amor que alguna vez conoció había sido reemplazado por la indiferencia. Mientras Goodness comenzaba a recoger el desorden de la cena, algo dentro de ella se quebró. Ya no podía ignorarlo más. Ya no podía seguir esperando a un hombre que había dejado de ser suyo. Tenía que seguir adelante. Y mientras el teléfono seguía en silencio, Goodness miró una última vez el plato de sopa que Frank no tocó. Este no era el hombre que ella había amado. Este no era el futuro que ella había imaginado. Goodness caminaba lentamente por el pasillo del boutique. El eco de sus tacones resonando en las paredes blancas y pulidas. Su mente, sumida en pensamientos grises, apenas registraba las voces de las dos mujeres que charlaban cerca del mostrador. La tarde había comenzado tranquila, con la simple intención de recoger un vestido para una próxima visita de Barl. Pero lo que sucedió a continuación la golpeó como una ola imprevista. Arrasando con su estabilidad, una de las mujeres, con una risa ligera, mencionó el nombre de Frank. Su tono de voz era tan despreocupado que hizo que Goodness se detuviera en seco. Aunque no se atrevió a mirar hacia ellas. Escuchó su conversación como si estuviera flotando en otro plano, ajena a lo que sucedía a su alrededor. ¿No los viste? Frank y esa chica, Natasha, en Lena el fin de semana pasado. Dijo una de las mujeres. Estaban juntos, de la mano, como recién casados. Muy cómicos, con la mirada perdida de amor. La otra mujer susurró. Pero él está casado. ¿Sabes quién es ella? Vaya, es especialista en hombres casados. ¡Qué descaro! La tierra bajo los pies de Goodness se desmoronó al instante. Sus manos, que hasta ese momento habían estado relajadas, apretaron el bolso con tanta fuerza que las uñas le dejaron marcas en la piel. No fue el nombre de Natasha lo que la hizo temblar. Ni siquiera las palabras en sí mismas. Fue la certeza con la que lo dijeron. Esa certeza que provenía de una experiencia que no necesitaba más pruebas. Las palabras flotaban en el aire, llenas de una realidad fría y cortante. Una que Goodness no quería enfrentar. Pero que su alma ya sabía que debía. La siguiente media hora fue un vacío. Un espacio donde los colores se desvanecieron. Donde la gente a su alrededor parecía irrelevante. Goodness tomó su bolso y salió rápidamente. Sin comprar el vestido. Las calles de la ciudad, bañadas por la luz del sol,
ya no le ofrecían consuelo. Cada paso que daba sentía más y más pesado. Como si el mismo aire estuviera burlándose de su dolor. No puede ser, murmuró para sí misma, mientras caminaba por las aceras. Los recuerdos del pasado flotando como fantasmas. No puede ser él. Pero en lo profundo de su ser, algo ya había hecho clic. Algo que le decía que, aunque no tuviera pruebas, ya lo sabía, él la había dejado de amar. El día pasó lentamente. Pero Goodness no podía dejar de recordar las palabras. Las voces, las pequeñas piezas de su vida se unían con dolorosa claridad. La visita de Barl a la casa. Los susurros en las fiestas. Las reuniones cada vez más largas. Aquellos momentos que Frank ya no compartía con ella. La indiferencia que la envolvía era como un manto invisible, que se fue haciendo más pesado con el tiempo. Y ahora, el rumor que no era solo un susurro, sino una verdad que ella no quería escuchar. Goodness se dejó caer sobre el sofá de su salón, el peso de su tristeza arrastrándola. Tomó el teléfono, sin saber qué hacer con él. Lo miró unos segundos. Pero no marcó el número de Frank. No lo haría, no esta vez. El miedo de enfrentar la verdad era mayor que cualquier impulso emocional que pudiera sentir. Los minutos se convirtieron en horas. Y en ese silencio, comenzó a escuchar la voz de su propia duda. Como un eco lejano. ¿Cómo llegó esto tan lejos? ¿Por qué no lo vio antes? Cada rincón de su hogar. Cada conversación. Cada sonrisa fingida. Ahora se revelaba como una mentira. Goodness había estado tan absorta en salvar lo que una vez amó que había ignorado las señales que se alzaban ante ella como banderas rojas. El teléfono sonó finalmente. El nombre de Frank apareció en la pantalla. Goodness lo miró fijamente, pero no contestó. El sonido de su voz al otro lado ya no tenía el poder que alguna vez tuvo. Ella había dejado de esperar. Ya no quedaba nada que salvar. Solo quedaba aceptar la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Frank dejó un mensaje de voz. Lo siento, amor, la reunión se alargó. ¿Podemos hablar más tarde? Te prometo que todo está bien. Goodness colapsó en su lugar, sin poder contener las lágrimas que caían con fuerza. No era la rabia lo que sentía, sino una tristeza profunda. La sensación de haber perdido algo que nunca pudo retener. Ya no quiero hablar más. Susurró al aire. Ya no quiero ser la que espera. Las calles de la ciudad parecían más frías esa mañana. Goodness caminaba con pasos lentos. Su mente atrapada en un torbellino de pensamientos que no podía detener. El teléfono en su bolso. Una constante tentación. Y sin embargo, nunca lo miró. Las palabras de Frank seguían resonando en su mente. Lo siento. Amor, todo está bien. ¿Estaba bien? ¿De verdad? Ella sabía la respuesta, pero todavía se aferraba a una mentira suave que la mantenía a flote. Quizás todo podría arreglarse. Quizás si se callaba, si esperaba, él la vería de nuevo. Pero él quizás ya no tenía poder. Y de repente, ella lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que las voces de esas mujeres, tan casuales y seguras, le arrebataron la última capa de esperanza que quedaba. La verdad era innegable. Frank ya no la veía. Y ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que la miró con los ojos llenos de amor. La casa ya no era su hogar. La casa ya no era su refugio. Era una prisión hecha de recuerdos rotos. Y no podía vivir más ahí, esperando a que él despertara y la mirara como lo hacía antes. Ya no quedaba nada por salvar. El sol se desvaneció lentamente mientras Goodness continuaba su camino. Cada paso más pesado que el anterior. Sin saber exactamente a dónde se dirigía. Simplemente caminaba, en busca de algo, de alguien, de un respiro. Algo que la sacara de este lugar sombrío donde la única compañía era su propio dolor. Al llegar a casa, el silencio la envolvió.
La puerta estaba abierta, como siempre lo hacía cuando Frank llegaba tarde. Pero esta vez no había nadie. Las luces apagadas. El sofá vacío. Goodness dejó el bolso en la mesa, mirando fijamente el espacio que antes compartían. Cada rincón parecía gritar el vacío de una vida que ya no existía. El teléfono vibró una vez más. Esta vez, Frank había llamado. Pero no contestó. Sabía lo que diría. Sabía lo que él quería. Lo que siempre había querido. Que ella lo perdonara. Que ella aceptara las disculpas. Que él volviera a ser el hombre que una vez fue. Pero Goodness ya no quería más excusas. Ya no quería más promesas vacías. Ya no quería ser la que rogaba por atención. Por afecto. Por amor. Ya no quería esperar más. El cansancio se acumuló en sus hombros. Pero no era físico. No era el peso de su cuerpo lo que la agotaba. Era el peso de sus decisiones. De sus dudas. ¿Debería enfrentarse a él? ¿Debería darle una última oportunidad? ¿Solo para ver si algo quedaba? ¿O era el momento de tomar el control? ¿De dejarlo ir y seguir adelante? Un suspiro le salió del fondo del alma. Ya no podía más. Ya no podía seguir siendo una sombra. El amor no se mendiga. El respeto no se exige. ¿Por qué ella había estado esperando tanto tiempo? ¿Acaso no merecía algo mejor que vivir a la sombra de la indiferencia de un hombre que ya no la veía? Goodness se sentó en el borde de la cama. Sus manos se entrelazaron sobre sus rodillas. Y miró la foto que Frank había dejado sobre la mesita de noche. Aquella imagen de cuando estaban felices. Hace tanto tiempo. ¿Era esa la mujer que él había elegido? Una mujer rota, que se aferraba a lo que ya no existía. ¿O acaso ella era la que se estaba eligiendo ahora? La que finalmente comenzaba a recordar su valor. Una suave ráfaga de aire entró por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas como una advertencia. El viento estaba cambiando, y Goodness ya no podía ignorarlo. Ya no quería seguir viviendo a la espera de algo que no iba a suceder. Su vida no podía depender más de la promesa rota de un hombre. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, su corazón no dio un salto. Solo se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La ciudad seguía su curso. La gente caminaba. Los coches pasaban. El sol se escondía detrás de los edificios. La vida seguía. Y ella tenía que seguir también. Con una mano temblorosa, Goodness tomó su teléfono y deslizó la pantalla. Le envió un mensaje corto y preciso. Ya no puedo seguir. Esta no es la vida que quiero. Adiós. Lo miró unos segundos. Pero no hubo arrepentimiento. No hubo lágrimas. Solo una paz extraña. Como si, de alguna forma, acabara de liberarse de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Ahora ella iba a ser suficiente. Ahora, el único amor que necesitaba era el suyo propio. Frank estaba sentado en la esquina más oscura de la sala de su apartamento. El móvil en sus manos, que antes se había convertido en su herramienta de poder, ahora parecía un peso muerto. Había recibido el mensaje de Goodness, pero aún no había podido procesarlo por completo. La pantalla brillaba débilmente en la oscuridad, como si estuviera esperando que él entendiera lo que ya era evidente. Ya no puedo seguir. Esta no es la vida que quiero. Adiós. Esas palabras, tan simples y contundentes, lo sacudieron con más fuerza de la que habría imaginado. Adiós. La palabra flotaba en el aire como un eco distante, sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Durante años, había vivido con la seguridad de que siempre podría controlarlo todo. Su trabajo, su éxito, incluso su vida personal. Siempre creyó que, de alguna manera, Goodness estaría ahí, esperando a que él la tomara en cuenta nuevamente. Pero ahora, todo eso se desmoronaba a su alrededor. Y no sabía ni cuándo había comenzado a caer. Se levantó del sillón y comenzó a caminar por el apartamento.
sintiendo la opresión en el pecho. ¿Cómo había llegado aquí? No podía recordar el momento exacto en que su amor por Goodness se transformó en indiferencia. No podía identificar el punto en el que dejó de verla, de sentirla, pero algo dentro de él le decía que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido su humanidad. La noche anterior, había estado con Natasha, riendo, bebiendo, olvidándose del mundo. La sonrisa de ella era como un espejo para su ego. Cada gesto, cada palabra, le daba la validación que había estado buscando. Pero en el fondo, Frank sabía que no era amor lo que sentía por Natasha. Ella era solo una distracción. Una válvula de escape a un vacío que él había creado. Una huida temporal a la que se aferró porque era fácil. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, mientras se dejaba caer sobre la mesa, con la cara entre las manos. El dolor en su pecho era físico, como si todo lo que había ignorado durante años ahora estuviera apretándole el alma. ¿Por qué no había visto las señales antes? ¿Por qué había permitido que Goodness se desvaneciera tan lentamente, sin ni siquiera ofrecerle la posibilidad de ser escuchada? De alguna manera, creía que podría arreglarlo, que su mundo seguiría girando como siempre. Pero no, Goodness ya no estaba esperando. Ella había dejado de ser la mujer que él pensaba que era suya. La mujer que siempre había estado a su lado, que lo apoyó en cada paso, que lo construyó mientras él se desmoronaba en su propio egoísmo. La alarma de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Una notificación que no quería ver, pero que abrió sin poder evitarlo. Era una foto de Goodness en una revista. Sonriendo. El título decía: La resiliencia de una mujer que dejó de esperar. Su rostro brillaba, sereno, libre. Era ella. Era la mujer que él había ignorado, que había dejado atrás, pero ya no estaba rota. Ella había encontrado una forma de brillar sin él. Frank sintió un nudo en la garganta mientras miraba la imagen. Ella estaba viva, más fuerte que nunca, mientras él se estaba desmoronando. La parte más aterradora de todo esto era que, aunque se sentía derrotado, lo peor no era perderla. Lo peor era que se dio cuenta de que no la había valorado mientras la tenía. Ella siempre había sido más que él. Se dejó caer nuevamente sobre el sillón, con los ojos cerrados. El peso de la culpa lo aplastaba. ¿Por qué no había luchado por ella? ¿Por qué se había aferrado a lo que no podía sostener? Había tenido todo, y lo dejó ir sin siquiera darse cuenta de lo que estaba perdiendo. El teléfono vibró de nuevo. Frank lo miró con desesperación, como si pudiera cambiar lo que ya había pasado. Pero no lo hizo, no podía. La voz de Barl en su mente lo persiguió como una sombra. ¿Sabes lo que perdiste, Frank? Ella había sido clara. Ella había sido la que le mostró la verdad. La que vio a través de su fachada. La que no le tuvo miedo a su arrogancia. ¿Por qué no había escuchado? ¿Por qué no había escuchado a nadie? El teléfono sonó una vez más. Esta vez, Frank no dudó. Tomó el teléfono. Pero antes de marcar, dejó que sus dedos descansaran sobre la pantalla. No sabía qué decir, ni si aún quedaba algo que decir. ¿Qué podía hacer ahora? El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, pintando sombras doradas sobre las paredes de la sala. Goodness se encontraba frente al espejo. Sus ojos se perdían en su reflejo. El cabello, ya sin el peso de los años compartidos, caía con más ligereza sobre sus hombros. La piel de su rostro, aunque marcada por el tiempo y las cicatrices invisibles, comenzaba a brillar con una paz que no había conocido antes. Ya no era la misma mujer que había sido. Recordó el día en que, con un corazón roto, había decidido no seguir mendigando amor. El dolor de perder a Frank había sido devastador, pero a lo largo del tiempo, ese dolor se transformó en una fuerza inexplicable,
¿Cómo podía ser posible que de las cenizas del sufrimiento surgiera algo tan poderoso? La respuesta estaba frente a ella. La paz. La paz que no venía de la ausencia de problemas, sino del rechazo a vivir en ellos. Tomó una respiración profunda y, en silencio, sus palabras se alzaron en su mente como un mantra. He dejado de ser la mujer que espera. Ahora era la mujer que eligió sanar. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Barl, preguntando si todo estaba bien. Goodness sonrió con suavidad y comenzó a escribir. Pero las palabras que salían de su mente eran diferentes a las de antes. Ya no necesitaba consuelo, ya no necesitaba respuestas, solo necesitaba seguir adelante. Estoy bien, escribió, estoy más que bien. Y al enviar el mensaje, un peso se levantó de sus hombros. Pero la sanación no era algo que viniera sin un precio. Recuerdos de Frank todavía la perseguían. No como un amante perdido, sino como una sombra que intentaba aferrarse a la luz de su nueva vida. Cada rincón de la casa, cada rincón de su ser, había sido marcado por su presencia, por su abandono, y sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que ya no le servía. Era temprano cuando decidió salir. El café en la esquina de la calle. Ese mismo café donde años atrás solían sentarse juntos. La llamaba con su olor a pan fresco y café recién molido. Esta vez, no era el café de un domingo lleno de promesas rotas, sino el café de una mujer que había decidido caminar por su propio camino. Cuando llegó, vio a Nelson sentado en una mesa en la esquina. El mismo hombre que, en sus días más oscuros, había sido la luz distante que nunca la obligó a enfrentarse a la tormenta, pero que siempre estuvo allí, pacientemente esperando. Nelson no la miraba como alguien roto. La miraba como alguien que podía renacer. Y esa mirada le dio fuerzas. Se sentó frente a él, sin los muros que antes había levantado, sin las barreras invisibles que ella misma había creado para protegerse. Ella ya no tenía miedo de ser vista. Te ves diferente, dijo Nelson, su voz suave pero llena de admiración. Goodness sonrió. Pero no fue una sonrisa de complacencia. Fue una sonrisa de aceptación. De alguien que finalmente había aprendido a amarse a sí misma. No porque alguien más se lo dijera, sino porque ella lo creía. Lo soy, respondió, dejando caer el último de los muros que quedaban. Soy diferente. He dejado de esperar, de mendigar amor. Y ahora, el único amor que necesito es el mío. A medida que la conversación fluía, Goodness entendió algo que hasta entonces había ignorado. La sanación no era un destino. Era un camino, una elección constante de seguir adelante, de no permitir que el pasado la definiera. Ella había elegido sanar, había elegido ser libre. ¿Y Frank? Él había quedado atrás, en una vida que ella ya no reconocía. No con rabia, no con ira, sino con una sensación de cierre y liberación. Era el hombre que había perdido todo sin saber cuándo. Pero ella ya no era la mujer que lo esperaba. Ahora, ella era la mujer que elegía reconstruirse. Goodness se levantó del café con una calma serena, su rostro iluminado por la luz del atardecer. La mujer que había sido rota estaba completamente reconstruida. Y aunque aún quedaban cicatrices, estas ya no dolían. Ahora eran parte de su historia. El día de la gran inauguración. Goodness estaba parada detrás del escenario. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Era la primera vez que se enfrentaba a tantas personas, que se paraba frente a un público tan grande. Y aunque sentía el peso de la expectación en el aire, había algo dentro de ella que la mantenía erguida, algo que la mantenía fuerte. Habían pasado meses desde que tomó la decisión de dejar todo atrás.
El final de su matrimonio con Frank había sido el punto de inflexión. El momento en que, por fin, se obligó a verse a sí misma. Ya no era la mujer rota que alguien había dejado atrás. Ahora era la mujer que había decidido levantarse. Aunque el dolor seguía en sus venas. La mujer que había renacido de las cenizas. Más fuerte, más decidida. Y, por sobre todo, digna. Mientras las luces brillaban sobre ella. Una calma interior la envolvía. Como si el mundo, por fin, hubiera dejado de girar tan rápido. Había encontrado su propósito. La multitud comenzó a aplaudir. El sonido del aplauso era cálido. Como una caricia que llegaba a lo más profundo de su ser. Goodness sonrió. Pero no era una sonrisa que buscaba aceptación. Era una sonrisa de reconocimiento personal. Había llegado hasta aquí sola. Y ahora, por fin, estaba en el lugar que le correspondía. Se acercó al micrófono y, por un momento, todo pareció silenciarse a su alrededor. Esa era la calma antes de la tormenta. El punto culminante de su transformación. Las palabras que había escrito. Las palabras que había necesitado decir durante tanto tiempo. Finalmente salieron de su boca con una claridad que la sorprendió a ella misma. Este proyecto no es solo mío. Es de todas las mujeres que decidieron dejar atrás el dolor y el miedo. Y reconstruirse con dignidad. Porque ninguna de nosotras debería esperar a que alguien más nos valide. Somos más que suficientes. El auditorio estalló en aplausos. Pero Goodness no necesitaba esa ovación. No la necesitaba porque había aprendido a validarse a sí misma. El viaje que había comenzado con lágrimas. Con noches en vela y con el dolor de una vida rota. Había culminado en este momento. En esta sala llena de mujeres que, al igual que ella, necesitaban ser vistas. Necesitaban ser escuchadas. La mirada de Nelson, que desde la esquina observaba todo con orgullo y admiración. Fue el último recordatorio de que ella ya no necesitaba de nadie para definirse. Había encontrado su voz, su propósito, su libertad. En los días siguientes, mientras el evento cobraba cada vez más fuerza, la idea de renacimiento se asentaba profundamente en su ser. No solo había sanado, había llegado a un lugar donde podía mirar el pasado con una serenidad nueva. Sabiendo que el hombre que la había traicionado no era más que un capítulo lejano de su vida. Ya no lo necesitaba, ya no lo extrañaba. La libertad, por fin, era suya. Era una tarde soleada cuando Frank la contactó. Su mensaje llegó como un golpe en el estómago. Aunque sabía que en algún momento tendría que llegar. La verdad es que no estaba lista para perdonarlo. Ni para escucharlo. Pero sabía que debía enfrentarlo. Goodness. Su voz sonaba rota. Distinta. He estado pensando mucho. ¿Podemos hablar? Goodness miró la pantalla del teléfono. Sus dedos temblaron al escribir la respuesta. Pero lo que sentía dentro no era lo que esperaba. No había rabia, no había dolor, solo un vacío profundo, como si las palabras de Frank ya no pudieran tocarla. Ya no soy la mujer que alguna vez esperó una disculpa. Lo que quiero es mi paz. Y la encontré sin ti. Ella presionó enviar y, al soltar el teléfono, una sensación extraña de alivio se instaló en su pecho. No sentía odio. Solo el reconocimiento de que había sido más que suficiente por sí misma.